analizar una parte de nuestra historia a través de la imagen de los niños durante la Revolución Mexicana, de Francisco Fabián Moreno Parra, de la Universidad Latinoamericana, ¿verdad? De aquí de la Ciudad de México. Y él está presentando, pues básicamente, su tesis de maestría, que nos va a compartir ahora con estas imágenes que seguramente vamos a aprender mucho, y yo me imagino que la mayoría de los niños que tú tienes son de clases populares, ¿verdad? Que eso es lo que también es interesante, que nos remite a lo que es la vida cotidiana. Nosotros publicamos el año, no me acuerdo, hace como 4 años, un libro bajo la autoría de Carlos Monsiváis que lleva por título Los niños... Quietecito, por favor. Quietecito, por favor, lo publicamos, y son básicamente imágenes desde que aparece la fotografía en México hasta principios del siglo XIX, que es un libro precioso realmente, muy ilustrado, sobre todo con colecciones particulares. Así que, bueno, pues te damos la palabra y te damos la bienvenida para esta examen de maestría. ¿Cuándo te recibes? Esperemos que a finales de este año ya tenemos la fecha para diciembre. Bueno, pues ya es pronto, ya es pronto. Así que aquí va a ser tu preexamen, porque aquí somos muy críticos y si no hablas bien la gente se duerme, y entonces ahí está ahí está tu termómetro de lo que es tu presentación. Pues bienvenido. Gracias. Antes que nada, buenos días, gracias por venir. Este tema, que la imagen de los niños durante la Revolución Mexicana, es un tema muy poco estudiado por la historia de México. Hay muy pocos libros al respecto, que fue uno de los grandes problemas a los que me enfrenté. Hay, como lo dijo el doctor, está el de Carlos Monsiváis, está el de Eugenia Meyer, que hace toda una retrospectiva de los niños, cómo son vistos desde la época prehispánica hasta nuestros días. Tenemos Alberto del Castillo y Troncoso, que también hace un estudio muy detallado sobre los niños durante el periodo de 1910 a 1921. Él lo ve un poco más sobre la cuestión pedagógica, la cuestión sobre la salud y sobre las cuestiones comerciales en los diarios de ese entonces. Teresa Alcubierre hace también un trabajo muy importante sobre los niños villistas en la época ya del finales de lo que es la Revolución. Y bueno, actualmente se han estado haciendo algunos compilaciones sobre algunos artículos que se han estado dando por las cuestiones de la celebración tanto del Bicentenario como del Centenario de la Revolución. Es muy importante, para mí fue muy importante ver este tema, ya que pues, los niños regularmente siempre van a estar en todas las fotografías. Hice más o menos estuve viendo alrededor de unas 300, 400 fotografías, y de esas 150, 200 siempre había un niño. No sé por qué razón la gente no lo había notado, o si lo notaba pasaba desapercibido, nunca era como que muy importante para hacer un análisis detallado sobre qué pasa con estos niños, ¿no? Entonces es muy importante ubicar dentro de este periodo qué pasa con estos niños, qué sucedía con estos niños. Entonces nos tenemos que remontar un poco hacia la época del Porfiriato, en donde nos damos cuenta que para el censo de 1895, el 41.5% de la población era joven, eran niños entre los 5 y entre los 17 años. Entonces estamos hablando de que para ese periodo estamos viendo que hay una gran cantidad de niños, a pesar de las condiciones de salud que podían tener. Había mucha mortalidad, obviamente, pero a la vez los niños que iban sobreviviendo se iban
afianzando en lo que es las clases sociales, principalmente clases sociales de bajas, ¿sí? Porque ahí es donde se daba mucho esta proliferación de niños. El estudio que yo estoy presentando principalmente lo vamos a ver desde dos puntos de vista. No se va a hacer, en este momento no me voy a basar mucho en lo que son las imágenes de los niños que voy a presentar, pero sí es importante que se las voy a ir pasando, porque sí es importante que vayan buscando y analizando dónde se encuentran estos niños. Dentro de esta hay dos fotografías que a mí se me hicieron muy importantes y que fueron las que me dieron esta idea. La primera es una donde se encuentran la familia de Zapata en una de las haciendas en Morelos, donde se ve que está toda la familia de Zapata, y al fondo vamos a ver a un niño con una vestimenta de adulto, con bombín. Se ve que podría ser en cierto momento hijo de algún hacendado en ese momento, y se le ve una pose una pose muy distinta a las que tienen los revolucionarios. Entonces esta fotografía solamente es el único niño que existe. Y la otra fotografía que a mí me fascinó mucho fue cuando Villa y Zapata se encuentran en la Ciudad de México, y Villa le dice a Zapata que se sienta en la silla presidencial. Ninguno de los dos quiere sentarse, y Villa pues dice, no, bueno, para la foto nada más. Pero entre ellos dos va a haber la cara de un niño. Hay una cara de un niño que está buscando la forma de salir en la fotografía, y al lado de Zapata hay otro niño que también está buscando el salir en la fotografía. Entonces, para los niños en ese entonces la fotografía era como algo pues innovador, algo en los que ellos querían estar dentro de, y a partir de eso fue como me interesó este tema. Y bueno, es muy interesante realmente. Por desgracia, vemos muy pocos que estamos trabajando sobre la cuestión de los niños, pero se está viendo que gracias a este impulso que se está dando en relación a el bicentenario y al centenario, sí hay otras personas que se han querido acercar al tema, ¿no? Entonces, digamos que dentro de lo que es la Revolución Mexicana se han escrito miles de páginas. Hasta el momento muy pocas han registrado la presencia de los niños, de que los niños tuvieron en ella. Ubicar el papel que jugaron los niños en el escenario revolucionario es muy importante. Los niños y también los jóvenes son parte de los testigos mudos de la historia mexicana. De hecho, en muy pocas ocasiones dejan oír su voz. De aquí la importancia de buscarlos y encontrarlos. La historia de la fotografía en México es un vasto territorio poco visible aún para la investigación histórica. La utilización de las imágenes fotográficas para ilustrar textos históricos de rigor variable es un fenómeno bastante extendido, y para algunos pocos un hecho redituable en términos pecuniarios. Otro acercamiento ha sido la consideración de la imagen fotográfica como fuente primaria para la investigación histórica, junto a las tradicionales fuentes hemerográficas y documentales para la construcción de discursos historiográficos diversos cuyos temas centrales abordan otras dimensiones históricas de la realidad mexicana. Una fotografía, cuando es antigua, despierta en quien la contempla una serie de preguntas que van desde qué pensarían o cómo se expresarían los directamente participantes en esta imagen, que ahora se ha convertido en un documento histórico. Esto es, cuál sería la opinión de los usuarios y hacedores iniciales. Debido a la modernización de México, se empezaron a inaugurar un gran número de obras de infraestructura y servicios, en donde la fotografía certificaba la existencia misma de la realidad y constituían una prueba documental de primer grado que no podía mentir, es decir, era un documento privilegiado que reflejaba la realidad de una manera directa y sin cortapisas. Debido a esta necesidad de certificar la modernidad mexicana, un grupo de fotógrafos profesionales, en su mayoría extranjeros, fueron contratados, y estos no solo se dedicaron a documentar la inauguración, sino también pudieron registrar la realidad social. La mirada de estos fotógrafos permitió mostrar la pobreza de los habitantes de las provincias porfirianas. La mayoría de las veces estos fotógrafos, al terminar su trabajo, decidían establecerse en la capital,
para realizar trabajo comercial. Además de las visitas típicas, su realismo documental adquirió verosimilitud en las reiteradas imágenes que producían. Aquí estamos viendo una imagen en la cual estamos viendo a un fotógrafo ya más o menos de 1917 a 1920, en el cual él ya se encuentra con una de las cámaras más modernas que había en este entonces, que ya era más sencillo poder transportarlas, porque hay que recordar que las primeras cámaras que llegan aquí a nuestro país pues eran armatostes muy grandes de madera y de metal, que eran muy difíciles de estar transportando. Regularmente las primeras fotografías que vemos en México son de estudio, en donde los fotógrafos en cierto momento hacían una escenografía de acorde a lo que ellos querían sacar en ese momento o lo que sus clientes les pedían. Entonces regularmente siempre eran poses ya muy estudiadas, muy establecidas, y que además en cierto momento tenían que esperarse alrededor de entre 15 minutos a 10 minutos para que la fotografía pudiera quedar. Entonces imagínense el tiempo que se necesitaba, y realmente los niños era muy difícil poder fotografiarlos, a menos que, bueno, las mismas familias, regularmente las familias de clase alta, eran las que podían darse el lujo de que los niños llegaran, pero obviamente estos niños tenían que estar como que muy bien inculcados, decirles no te muevas por favor, porque si no pues se echa a perder la fotografía. Incluso en las fotografías que voy a presentar se ven como los niños, de su impulso de estarse moviendo, de estar tratando de buscar el mejor lugar en donde salir, se ven movidos, ¿no? Porque el fotógrafo en ese momento pues quiere hacer la toma. También es muy importante darnos cuenta que a partir de esta apertura de la modernización de la fotografía en México, pues obviamente los fotógrafos empiezan a ser más prolíficos en el país. No nada más aquí en el Distrito Federal se encontraban, había 27 estudios fotográficos en la época de 1910 en el Distrito Federal, pero también en ciudades como Monterrey, Guadalajara, había una gran cantidad de estudios fotográficos, y que gracias a la modernización de la fotografía, pues bueno, se permite en cierto momento extenderse en este campo, y ya los fotógrafos, ya en lugar de estar en un estudio, salen a las calles, salen a la provincia para poder hacer la fotografía, pero en sitio, en donde se podía representar mucho más fácil lo que ellos querían decir. Aquí nos damos cuenta en esta fotografía que tenemos, pues regularmente los niños eran vistos como adultos grandes, como adultos pequeños, perdón. Ellos no tenían una vestimenta tradicional para los niños. Si nos damos cuenta, los niños están vestidos entre ellos muy parecidos, y también con el adulto. Digamos que tienen los mismos implementos en su vestimenta, exceptuando la corbata, ¿no? La corbata de los adultos regularmente era de moño, en cambio la de los niños siempre va a ser como un corbatín, que era un poco más sencillo de ponérselos a ellos. Y si nos damos cuenta, las poses están muy establecidas, donde todos ellos se encuentran viendo hacia otros lados, pero el niño del centro, que está abajo de los pies del adulto, es el único que se atreve a ver fijamente a lo que es la cámara. Muchos fotógrafos, cuando ya están dentro en el ámbito de la cotidianidad de los niños, les piden a estos niños o a los que iban a ser fotografiados que vieran directamente al objetivo de la cámara, porque si nos damos cuenta, pues el adulto está viendo hacia otra parte. Es una imagen que sí refleja una familia, pero si nos damos cuenta es una familia muy fría, porque ninguno de ellos tiene una expresión de alegría, o ninguno de ellos tiene una expresión de ser compañero del que está al lado, ¿no? Es muy fría, todos están viendo hacia todos lados. Entonces sí, este es el típico la típica fotografía de principios del siglo XX y en la época porfiriana. Aquí nos podemos dar cuenta ya de una fotografía que ya se encuentra, digamos ya a finales de lo que es el porfiriato, y si nos damos cuenta encontramos a una niña al lado del presidente Díaz, de don Porfirio Díaz, que está viendo también
de igual manera fija a la cámara, en una pose ya un poco más, ¿cómo podríamos decirle? No, o sea, no era una pose ya establecida, sino ya ella en cierto momento que lo único que quería era salir dentro de la fotografía, o incluso posiblemente podríamos estar pensando de que no sabía qué era ese aparato que estaba ahí y tenía esa, quería saber qué era lo que estaba en ese lugar. Si nos damos cuenta, la vestimenta de la niña es de una clase alta, en la cual los niños aquí ya empiezan a dejar el quererlos vestir como adultos, sino que ellos ya regularmente tienen una vestimenta muy específica. Para los niños de la clase alta regularmente eran los típicos trajes de marinerito, que ahorita vamos a poder ver uno, y las niñas regularmente estaban siempre llenas de encaje. Si nos damos cuenta, es el modelo que se establecía en la época. Para el Porfiriato, obviamente, al darse cuenta que había una gran cantidad de niños dentro de nuestro país, entonces se empezó a preocupar porque estos niños tuvieran un cierto nivel académico para ese entonces, y entonces se empiezan a dar un gran número de reformas educativas en donde sí se buscaba que los niños tuvieran costumbres muy, muy establecidas, principalmente por el positivismo que se daba en ese entonces, pero que además querían tener una disciplina muy, muy establecida. Entonces, si nos damos cuenta en esta fotografía, sí vemos es una escuela de niñas, que se encontraba en el centro de la Ciudad de México, y es una clase de matemáticas. Podemos darnos cuenta que, como siempre, creo que históricamente hablando, en un salón de clases siempre ha habido bastantes niños, ¿no? Si actualmente hay 45 niños en el salón de clases, pues ahí nos podemos dar cuenta que incluso había un poco más, debido a que obviamente pues, la cantidad de maestros en ese entonces no se encontraba muy difundida. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, los niños están perfectamente sentaditos, no hacen ningún tipo de movimiento, están estáticos, y solamente la niña que está frente a la maestra tiene una pose en la cual simula que está contando en el ábaco. Pero regularmente este era el típico de fotografías de escuela que se encontraban. Y bueno, en los estudios que he estado checando, es lo que nos decían. Las escuelas del principios de siglo del Porfiriato, lo que buscaban era una disciplina estrictamente era una disciplina muy estricta en la cual ellos no podían tener la capacidad o la posibilidad de moverse o de por lo menos opinar, salvo que el profesor o la profesora se los pidiera. Aquí vemos otro tipo de escuela de ese entonces. Esa es una escuela que se encontraba a las afueras de la Ciudad de México. En este entonces era a las afueras, era por la zona de la villa del Tepeyac. Y si nos damos cuenta, todavía ahí ya tenemos otro tipo de niños. Eran unos niños que sí, se continúa una disciplina muy, muy establecida en la cual ellos se formaban para poder incluso salir una fotografía. Pero si nos damos cuenta, la vestimenta ya es otra, es una vestimenta hecha de manta, principalmente, donde ya se les permite en cierto momento fijarse hacia la cámara, o sea, voltear hacia la cámara, pero vemos al maestro también cómo se encuentra en una pose muy, muy erguida, y también como buscando o viendo la forma de que ellos no se movieran o no salieran de la formación que él estaba dando. Regularmente estos niños se les instruía solamente para leer y escribir en estas escuelas que estaban a las afueras de la ciudad, y regularmente ninguno de ellos terminaba, o muy pocos de ellos terminaba lo que era la instrucción primaria o la instrucción básica, que recordemos que en ese entonces era alrededor de 4 años, y posteriormente la siguiente educación, que lo que ahora denominamos secundaria, eran otros 4 años, y saliendo de la escuela, bueno, ya tenían un oficio para poderse involucrar ya en el campo laboral. Aquí también en las fiestas del centenario, obviamente los niños no podían faltar, y aquí vemos la jura de bandera de una escuela de niñas, y si nos damos cuenta, las niñas se encuentran también muy bien formadas, vestidas
uniformemente, o sea, todas tenían que vestir de la misma forma, el mismo moño en el mismo lugar, la misma banda, todo tenía que ser bien establecido y no podían ellos en cierto momento salirse de lo que ellos pedían. Y aquí, si nos damos cuenta, la mayoría se encuentran malas maestras. En ese entonces hay que recordar que todavía no se establecía lo que era el Día de la Bandera. En este nada más es el juramento a la bandera durante las fiestas del centenario. Era muy difícil que hicieran ese tipo de rituales fuera de alguna celebración muy especial. Aquí lo que podemos ver en esta fotografía es una familia típica del Porfiriato. Si nos damos cuenta, va a haber un adulto mayor que se vendría siendo el patriarca de la familia, que se encuentra en el centro de lo que es la fotografía, y alrededor se encuentran todo lo que son sus hijos y obviamente sus nietos. Los nietos, si nos damos cuenta, están en la parte baja de la fotografía, y como les había comentado, podemos ver perfectamente la vestimenta que se les ponía. Las niñas tienen vestidos con holanes amplios, y los niños con sus típicos shorts y sus camisolitas como de marineritos. Entonces, esta es una típica familia porfiriana de principios de siglo, todavía antes de que empezaran los conflictos que vienen posteriormente. Y aquí en contraste vemos una familia típica del porfiriato, pero de manera rural, donde ellos tienen que trabajar con sus padres. Vemos a la mamá que se encuentra en el centro de la fotografía, abajo de un paraguas o un lugar para taparse del sol, y vemos a los niños que se encuentran alrededor. Uno de ellos está en un huacal sentado, y vemos que está vendiendo frutas o legumbres, no se alcanza a ver bien en la fotografía, y esta fotografía se tomó afuera de una de las estaciones del tren que se encuentra en Iztacalco, que se encontraba a las afueras también de lo que es la Ciudad de México. Y aquí vemos lo que era ya la vida cotidiana de los niños. Si nos damos cuenta, están en el Paseo de la Reforma, a la altura más o menos de la glorieta del monumento a Cuauhtémoc, pues lo que es ahora Insurgentes, y vemos ahí a unos niños divirtiéndose, corriendo por lo que es la banqueta de lo que es el Paseo de la Reforma, y si nos damos cuenta es exactamente el mismo modelo de vestimenta. Ellos en cierto momento empiezan a partir de 1905, 1906, a tomar lo que son las calles de la Ciudad de México. Pueden salir un poco más de lo que es este rigor académico de las escuelas, y empiezan a buscar formas de poderse divertir o de poder pasarlo el tiempo un poco más, para ellos más felices, porque el rigor de cada una de las familias era como que muy estricto. Las familias de la época porfiriana rurales se dividen en dos. Aquí vamos a ver una familia, lo que le llamamos extendida. Es una familia en la cual, si nos damos cuenta, es una gran cantidad de niños, pero si se dan cuenta en esta fotografía, están vestidos como si fueran de clase alta, cuando están dentro de un entorno rural netamente. Aquí lo que podemos nosotros darnos cuenta es de que es una de las familias rurales, pero que habían tenido ya beneficios de la época porfiriana. Y si nos damos cuenta, los niños, a pesar de esta vestimenta, se les nota un poco descuidados. Incluso nada más parece como si les hubieran dicho que se pongan en ese momento esa vestimenta solamente para la fotografía, y regularmente lo que hacían estas familias era quitarles otra vez la vestimenta, guardarlas para una posterior fecha importante. Y en contraparte tenemos ahora sí a una familia rural la cual está con las vestimentas tradicionales. Si nos damos cuenta, el niño se viste igual que el adulto, tiene una vestimenta igual al del adulto, el sombrero es de la misma forma, pero ya aquí empieza a llegar lo que nosotros llamamos
la gente que empieza a buscar que haya unas mejores condiciones en los lugares rurales, aunque sabemos que por fuera la gente que iba de la ciudad hacia el campo, lo que buscaba era apropiarse de las tierras para el beneficio de ellos y no tanto de la gente que se encontraba en los lugares rurales. Y aquí vemos lo que es una familia urbana, pero urbana de clase baja. Es muy importante darnos cuenta que durante el Porfiriato en las fotografías no nada más servían como un hecho de un regalo hacia alguna familia o buscar alguna forma de quedarse con este recuerdo. Regularmente lo que hacían este tipo de familias que tenían la capacidad de poder sacarse una fotografía era para pedirle algo al presidente. En este caso lo que pasa con esta familia eran las condiciones en las cuales ellos vivían y lo que le pedían al presidente Díaz era que les permitiera en cierto momento que sus hijos entraran a lo que le llamamos ahorita los hospicios. En esa época solamente los niños que entraban a los hospicios era porque o eran dejados por sus hijos, por sus padres, o sus padres habían muerto o estaban en condiciones de calle. Y en este caso, esta familia lo que buscaba era que sus hijos pudieran entrar a estos hospicios para que tuvieran una mejor calidad de vida y ellos pudieran no estar tan presionados para la manutención de ellos. Y si nos damos cuenta, pues tenemos ahí al niño, el cual tenía que salir en la foto bien, en la que se encuentra en la parte de abajo, pero se ve borrosa su cara por estas ganas de poder moverse. Y para los niños es muy difícil mantenerse quieto. Entonces, si nos damos cuenta, el niño voltea a ver a sus padres y sale desfocado de la fotografía. Aquí en esta fotografía que tenemos, si alguien me podría decir, bueno, no podemos decir dónde está el niño, porque además un niño en un mitin político era como que muy difícil. Y tenemos al niño que siempre está buscando el lugar, la curiosidad, y lo vemos en la parte de abajo de la fotografía. Ahí vemos al niño que está muy atento a lo que está diciendo. En este caso es un diputado que está dando un discurso por una conmemoración en honor a Morelos. Y si nos damos cuenta, el niño está muy interesado en lo que está diciendo cuando los adultos se encuentran viendo hacia otros lados. Ahí podríamos decir que el niño es el que está más atento a lo que decía el diputado. Con el paso del tiempo en el Porfiriato, obviamente las condiciones de vida se fueron haciendo mucho más difíciles. Los que tenían condiciones económicas tenían suficiente para poder vivir y poder estar tranquilamente, pero los que estaban en las clases bajas o los que venían del entorno rural, era muy difícil poderse mantener con las condiciones de salubridad y de alimentación pertinentes. Entonces empezamos a darnos cuenta que lo que hace el gobierno porfirista era crear instituciones de beneficencia o tomar ya las que existían, que principalmente eran manejadas por los eclesiásticos o los cultos religiosos, y lo que hace Porfirio Díaz era ingresar a los niños para que ellos tuvieran mejores condiciones. De aquí viene el mote de los niños que comen como pelón de hospicio. Si nos damos cuenta, los niños de los hospicios están siempre todos rasurados del cabello, porque obviamente las condiciones eran muy insalubres y se daba una gran cantidad de piojos en estos lugares. Entonces, para evitar que se proliferaran o que dentro de estos hospicios fuera un foco de infección, pues obviamente los rapaban totalmente. Y si nos damos cuenta, pues bueno, todos los niños que van a estar en hospicios, siempre su característica va a ser que están rapados. Entonces, esta es también una forma de diferenciar a los niños que se encuentran en condiciones, digamos, pertinentes para su desenvolvimiento dentro de la sociedad y los que no lo están. Y si nos damos cuenta aquí, bueno, pues los vemos también en poses muy, muy establecidas, ya que el porfiriato lo que buscaba era darle a la población, pero sobre todo a otros países que en México se estaba entrando a la modernidad.
y una parte de la modernidad es que los niños estaban con ciertas condiciones dignas y estables para poder ellos desarrollarse. Y aquí tenemos la otra parte. Aquí estamos hablando de una clase media alta, principalmente. Están disfrutando en ese momento un eclipse de sol. Si nos damos cuenta, aunque son ya niños de 11, 12 años, podemos darnos cuenta en su vestimenta que siguen teniendo esta idea de el traje de marinerito. A pesar de que ya son muy altos, los vemos también con esa vestimenta, pero podemos darnos cuenta y establecer que estas condiciones de vida del porfiriato se van a seguir reproduciendo constantemente en la clase alta, más no en las clases populares. Después del porfiriato, vamos a empezar a darnos cuenta que los niños de las clases altas desaparecen. ¿Por qué? Cuando empiezan estos problemas políticos, sociales y económicos, a partir de 1910, obviamente las clases privilegiadas a sus niños los empiezan a sacar del país, los mandan principalmente a Estados Unidos o en su caso a Francia y a Inglaterra, que eran los dos países más de moda en ese entonces, y solamente se quedan realmente los niños que no tenían las condiciones económicas para poder salir, o en cierto momento que los mismos padres deciden quedarse aquí en el país para proteger sus bienes. Esto se da regularmente en provincia, donde se ve que muchos niños todavía se mantienen hasta 1915, 1916, pero ya con los movimientos, principalmente el movimiento zapatista y el movimiento villista, se empiezan a dar cuenta de que ya son condiciones muy peligrosas para los niños y también tratan de sacar a sus hijos, obviamente ya no hacia Europa, ya principalmente hacia las zonas de Estados Unidos o en algunos momentos hacia la zona de Cuba, que son muy pocos realmente los que se van hacia allá, pero los niños de clase alta empiezan a desaparecer paulatinamente. Y entonces empezamos a darnos cuenta ya de estos niños que se empiezan a involucrar en el movimiento armado. En el movimiento armado es muy importante darnos cuenta que sí, se empezaban a dar una gran cantidad de ejércitos, los villistas, los obregonistas, los zapatistas, obviamente los huertistas, después que son parte del Estado oficial, los porfiristas obviamente, pero dentro de estos ejércitos principalmente los de provincia o los que están en contra del régimen, nos empezamos a dar cuenta de niños que se enrolan a las filas de este ejército. Pero obviamente no es porque ellos quisieran, sí hay una gran cantidad que al ver las tropas pasar por su casa o pasar por por la comunidad en la cual ellos viven, se deslumbran con todo vestimentas que traen armas y todo eso, y deciden seguir. Pero esto vamos a ver que son niños alrededor de entre 10 a 15 años. Los niños pequeños que podemos encontrar dentro de los ejércitos revolucionarios son porque a las esposas siguen a sus esposos, a sus maridos, a el movimiento armado. Y entonces empezamos a encontrar aquí lo que le llamamos los hijos de la bola. Estos hijos de la bola empiezan a aparecer dentro de estas fotografías, ya que son los niños que empiezan a nacer dentro de los ejércitos revolucionarios y que se empiezan ya a involucrar dentro de la vida cotidiana de la revolución. Estamos hablando que estos niños regularmente, si son concebidos dentro del ejército, no tienen, las madres, entre comillas, no tienen ciencia cierta de quién es el padre. Entonces por eso es el mote de los hijos de la bola, porque no tenían la idea de quién eran, porque muchas de estas mujeres que son llevadas a lo que es la revolución, a estos ejércitos, o son raptadas o en cierto momento tienen la necesidad de seguir a su marido. Entonces aquí ya se empieza a dar una nueva clase social dentro de la vida o dentro de la sociedad mexicana, que son los niños
revolucionarios o los niños de la bola. Aquí podemos ver al niño que tiene exactamente un uniforme del zapatismo y lo vemos en una pose seria, porque para muchos de ellos sí era, principalmente en el zapatismo y en el villismo, sí era como un orgullo portar este tipo de uniformes, aunque hay que darnos cuenta que ellos no participaban al 100% en estas. El niño tenía alrededor de 10 años, ¿sí? Sí, y bueno, podemos pretender que posiblemente tiene la pinta de 12 años, pero porque ellos tenían que madurar mucho más rápido. Entonces, las condiciones tenían que ellos estarlas, estaban en constante movimiento y entonces empezaban a ser mucho más fuertes en relación al carácter. De entre el nacimiento y los 7 años, los niños todavía se mantenían en el seno materno, dentro de la familia o en compañía de la madre. ¿Qué es lo que sucedía? Ellos ayudaban a recolectar la leña, a buscar la comida, a buscar el agua, pero se encontraban con las mamás, no salían de ese entorno materno todavía. Principalmente sus lugares donde vivían, sabemos que eran los vagones del ferrocarril, y entonces ahí encontramos una gran cantidad de niños en estos lugares. Pero hasta después de los 7 años ellos ya podían involucrarse en alguna faena ya propiamente del ejército, pero solamente para llevar municiones, para llevarles agua, para recoger o llevarles el combustible, no precisamente en las cuestiones de la lucha. Aquí podemos ver a niños, pero del otro bando, que son del bando villista. Si nos damos cuenta, el sombrero nos los dice en cierto momento que son del norte del país, y si nos damos cuenta también portan con orgullo lo que es el uniforme, pero estos están un poco más involucrados ya en las cuestiones militares. Podemos ver al niño que se encuentra a un costado, que tiene una arma en la mano. Aparte de lo que es su rifle, tiene un arma en la mano y es el que tiene, digamos, una pose mucho más seria y mucho más segura de lo que está haciendo. En cambio, a los otros dos todavía se les ve, digamos, no una seriedad al respecto, pero obviamente portan las armas. Y aquí nos damos cuenta de hasta dónde se encontraban los niños. En esta fotografía podemos ver a las mujeres, es otro de los integrantes de los ejércitos revolucionarios muy importantes dentro de la revolución, pero si nos damos cuenta aquí, en el centro se encuentran los hombres sentados y alrededor están sus hijos. Esos son los hijos resguardando al padre o posando muy orgullosos al lado del padre, y las mujeres rodeándolos en una forma de protección hacia el líder en este caso. En esta fotografía no está muy seguro todavía la fuente, pero lo que podemos pensar es que son las mujeres que están dentro de su campamento y que son las que se encargan de resguardar el campamento en sí. Los hombres, recordemos que ellos salen a luchar y el campamento se queda a resguardo de las mujeres principalmente. Y estas son las mujeres que tienen que aprender en cierto momento las artes de la guerra. Esta es la fotografía que yo les comentaba. Si nos damos cuenta, tenemos a los hermanos Zapata con sus respectivas esposas. Podemos darnos cuenta que ellos al fondo se encuentran también pura gente adulta, también zapatista, pero al lado del árbol nos podemos dar cuenta del niño en la pose erguida, como dando a entender tal vez que él era parte de esa hacienda o que eso era su hacienda, de su familia, y que no quería dejar de salir en la fotografía. Y si nos damos cuenta, tiene la vestimenta de un niño de una clase alta, con bombín, con corbata, con un traje de 3 piezas principalmente. Si nos damos cuenta, ya es muy difícil verlo, pero también el pantalón es corto, es un pantalón corto también, y se le ve esta pose de querer salir en la fotografía, pero a la vez cómo darle a entender a la persona que está sacando la foto o a los que están alrededor
que a pesar de que ellos se quedaron con esta hacienda, él continúa siendo parte de su hacienda. Aquí nos damos cuenta de lo que es la vida cotidiana de los niños durante la Revolución. Los niños dentro de la Revolución se empiezan a enfrentar a condiciones insalubres de vida, a falta de alimento, pero también se empiezan a involucrar en la muerte. Se empiezan a dar, para ellos la muerte es algo cotidiano, algo que están viendo día a día constantemente. Y si nos damos cuenta aquí, esta es una parte de la decena trágica, de la lucha de la decena trágica, pero si nos damos cuenta hay alrededor de 3 o 4 niños que están alrededor de un cadáver en cierto momento, resguardándose también de los malos olores de este cadáver, pero para estos niños la muerte es algo cotidiano, es algo que le va forjando el carácter y es algo que en cierto momento los incita a estar dentro de estos ejércitos. Los niños que se encuentran en los ejércitos, si sabían leer y escribir, se dedicaban a cuestiones más administrativas, tal vez a llevar alguna lista de municiones, tal vez a ayudar con la correspondencia, y cuando no sabían leer y escribir, estos niños se dedicaban simplemente a llevar y a transportar, como les había comentado antes, agua, municiones, etcétera. En cierto momento, los niños, y principalmente para los villistas, estos niños servían también de espías. Se les entrenaba en cierto momento a poder manejar un arma, digamos, no muy pesada para ellos, obviamente no se les entregaba, pero servían como espías. ¿Por qué? Porque en los enfrentamientos que se empezaban a dar en el norte del país, los adultos, principalmente los hombres, no salían a las calles por el temor de que viniera la bola y se los llevara, principalmente. Entonces los niños eran los que salían, eran los que buscaban el alimento, eran los que ayudaban a las madres a poder mantener a la familia. Y entonces estos niños fueron entrenados también como espías en cierto momento en el ejército villista, para saber qué movimientos tenían su contrincante o el ejército principalmente obregonista, que era el que estaba en contra en la parte norte, ¿no? Aquí podemos ver también lo que es la vida cotidiana de un niño. Aquí podemos ver una gran cantidad de soldados del ejército, pero si nos damos cuenta bien y si podemos observar, hay un niño que está al lado podríamos decir que es su padre, y está viendo cómo están transportando a los caballos. Esta era la vida cotidiana de los niños en ese entonces: el ferrocarril, la milicia y la vida cotidiana en la guerra. Los niños eran partícipes y eran los primeros o eran espectadores de primera fila de lo que estaba sucediendo en estos ejércitos revolucionarios. Y como les decía, siempre hay un niño forzosamente en todas las fotografías que se han visto, y aquí están los hermanos Zapata también cuando llegan a la Ciudad de México, y hay un niño que quiere salir en la fotografía, pero no le dio tiempo de poder posar, y se dan cuenta, sale en cierto momento desfocado. Estos niños regularmente son los niños ya urbanos, niños que salen a las calles, que tienen curiosidad de los movimientos, que así como están con los zapatistas, también están con los carrancistas, están con los villistas. Recordemos que en ese periodo la Ciudad de México era un botín de guerra. Cuando llegaban los villistas eran toda la población o la población que quedaba dentro de la ciudad tenía que estar y ser parte de los villistas. Si llegaban los carrancistas, bueno, eran carrancistas. Y los niños, pues obviamente eran niños que no tenían en cierto momento una idea de lo que era la guerra, pero tenían que estar dentro de. Entonces los vamos a poder estar observando constantemente. Y aquí está la otra fotografía que les comentaba. Si nos podemos dar cuenta, está Villa en la silla presidencial y a un costado se encuentra la cara de un niño. Más o menos, vamos por aquí, más o menos, por aquí. Está el niño buscando como dé lugar salir en la fotografía. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, en este lugar
solamente había adultos, no había niños realmente. Entonces, ¿cómo se colaban los niños? Buscaban la forma de estar siempre al lado de los héroes o de los personajes principales en cierto momento. Y si nos damos cuenta, al lado de Zapata hay otro niño. Se le ve la cara, el niño está sonriendo, este niño sí alcanzó a salir en la fotografía y se le ve una felicidad por estar en la fotografía, o tal vez una felicidad por estar al lado tal vez del personaje, del héroe que para él era importante, ¿no? Y estar ahí. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de todo este cúmulo de fotografías siempre va a haber un niño. ¿Por qué? Los niños siempre tienen la necesidad de estar investigando, buscando, viendo, observando, moviéndose, y eso es lo que hacía que estos niños buscaran a como de lugar estar presentes en los momentos más importantes de el periodo revolucionario. Aquí tenemos a Villa con su esposa y hay un niño. Forzosamente hay un niño, está recargado en los arbustos, viendo qué es lo que pasaba. Con Villa es algo distinto. Con Villa, él quería mucho a los niños. Villa tenía una gran apego hacia los niños. Villa, cuando llegaba a la Ciudad de México, de varias veces que tomó la Ciudad de México, él estaba muy sorprendido de los niños en condición de calle que existían en la ciudad. Y lo que hizo Villa en algunas ocasiones era mandarlos a su hacienda. Le decía a su esposa que iba a mandar un grupo de niños, y en cierto momento estos niños tenían que ser convencidos por él para que se fueran. Ellos no querían en cierto momento salirse de la ciudad. Villa los convencía, los llevaba al norte del país, a su hacienda, y su esposa se encargaba de darles de comer y de darles escolaridad. En muchas ocasiones Villa pagó de su bolsillo que estos niños, los más sobresalientes, tanto en cuestiones de las armas como en cuestiones académicas, los mandaba a Estados Unidos a estudiar, y salía de su dinero el pago por llevarlos allá. Entonces los niños en la cuestión villista son muy importantes, pero porque él tenía una afinidad hacia los niños. Es de los pocos héroes revolucionarios que se nota este apego hacia los niños. En la cuestión de los zapatistas, bueno, Zapata era un poco más serio, era un poco más frío al respecto, pero Villa tenía esta imagen de ser un caudillo muy fuerte, muy duro, pero cuando veía a los niños se les doblaba el corazón y buscaba la forma. Cuando él se separa de la lucha armada, que se va ya a su hacienda, él es buscado por muchos de las escuelas para que apadrine a generaciones, para que le ayuden, y él de su bolsillo también aportaba. Se acercaba regularmente a las madres que estaban a cargo de estos lugares, y les preguntaba qué era lo que necesitaban. Les preguntaba si comían carne, si tenían leche, si tenían pan, y en cierto momento Villa, si se daba cuenta que no tenían condiciones suficientes de vida o buenas condiciones de vida, de su bolsillo pagaba y se les proporcionaba una cantidad, o se les proporcionaba el alimento necesario. Entonces Villa es de los pocos héroes que para él los niños eran fundamentales, y muchos de los niños o de las fotografías que podemos observar más detalladas son de Villa, son de la época de Villa o del ejército de Villa, porque también recordemos que Villa en cierto momento representaba para los estadounidenses principalmente, era un personaje muy seguido por ellos, y tuvo en cierto momento contratos para que fueran filmadas sus batallas o que sacaran fotografías. Entonces, dentro de los fondos que podemos encontrar de la revolución, fotografías donde queramos encontrar niños regularmente son las de la parte de Villa, del ejército villista. Ahí podemos encontrar una gran cantidad de niños en condiciones diferentes, estudiando en algún tipo de festival o en algún tipo de culto religioso principalmente, pero también en cuestiones militares, no de la guerra en sí, sino de lo que posteriormente seguía, cuidar caballos,
llevar alimento. Ahí podemos encontrar una gran cantidad de niños. Obviamente, con todo este movimiento revolucionario y con todas estas guerras y estos enfrentamientos, pues miles de hombres o de mujeres mueren, y entonces los niños se quedan en la orfandad. Lo que hace Carranza cuando ya es nombrado presidente de la República es, primero que nada, pedirle a todos los ejércitos que le den licencia a los niños, que separen a los niños de los ejércitos. Y lo segundo es fundar o volver a establecer los hospicios que se encontraban en las principales ciudades. El hospicio de niños que se encontraba en la Ciudad de México tenía una capacidad para 1000 niños. En la época después que ya Carranza se afianza como presidente, en este hospicio se encontraban alrededor de 1500 niños, en condiciones aceptables de vida, con falta de alimento. Regularmente estos niños estaban un tiempo ahí, se escapaban principalmente para tener mejores condiciones de vida, o en su caso morían por las diferentes epidemias que se empezaban a dar, la tosferina, la viruela principalmente, diarreas. Esto hacía que los niños tuvieran una gran mortandad dentro de los hospicios, pero también afuera de los que son las comunidades de las ciudades principalmente. Aquí podemos darnos cuenta que estos hospicios estaban divididos tanto de niños como de niñas. La anterior foto era un hospicio de niños donde se les enseñaba en cierto momento se les daba una instrucción de un oficio. Los que estaban en la anterior fotografía estaban tanto en el tejido o en el telar como en la carpintería, etcétera. Y en este caso podemos darnos cuenta que hay la combinación tanto de niños como de niñas. Principalmente es más de niñas, y aquí les enseñaban a sembrar. Era una hortaliza que se encontraba a las afueras del hospicio o dentro del hospicio, donde ellos mismos, debido a esta falta de alimento, sembraban su propio alimento, pero a la vez tenían a estos niños ocupados y se les daba también un oficio al respecto. Digamos que serían las fotografías más representativas que yo encontré en relación a lo que es los niños dentro de la revolución. Es importante darnos cuenta que estos niños que sobreviven, a la postre se van convirtiendo en los adultos que van sucediendo a las generaciones de ese entonces. Entonces, es muy importante darnos cuenta por qué, más bien qué pensaban estos niños, qué es lo que querían estos niños, cómo vivían estos niños la época revolucionaria, porque si nos damos cuenta, estos pudieron haber sido bisabuelos de nosotros, abuelos de ustedes, no sé, padres de algunos, y si nos damos cuenta, son los que forjaron lo que ahora es el México contemporáneo, los que nos dieron cierta estabilidad económica, cierta estabilidad política y cierta estabilidad social. Entonces, para mí es importante seguir trabajando al respecto, seguir investigando para poder llegar en cierto momento a tener ya una idea más clara de qué pasaba con estos niños, qué pensaban, aunque sé que es muy difícil en cierto momento, porque por desgracia muchos de ellos o ya fallecieron o sus familiares también ya fallecieron, y otro de los problemas que encontramos es que estos familiares no conservaron las fotografías. Para ellos tal vez no eran tan trascendentales, y luego podemos irnos a la zona de la Lagunilla y podemos encontrar fotografías antiquísimas, y que nos las venden a precios muy baratos y que nos pueden dar una gran cantidad de información al respecto. Incluso con una sola fotografía podríamos hacer un estudio muy detallado para poder hacer un rastreo de esa persona y de las generaciones que dejó. Entonces, sí es importante buscar estos niños y darles la palabra a estos niños. Muchas gracias.